Hola chicos, seguimos con el segundo video, siguiendo la unidad de ecología y sus interacciones. Y ahora vamos a la parte que es la ecología de las comunidades y específicamente la estructura y funcionamiento de la comunidad. Ya presentamos lo que es la parte de población y ahora vamos a la segunda jerarquía que es comunidad. Y antes de iniciar con comunidades, les quiero preguntar cuántas especies de plantas ven en esta foto. Es decir, cuántas plantas distintas ven en esta foto. Bueno, lo que es de la foto podemos observar de helechos, musgos, vemos distintos tipos de pastos, arbustos, árboles y todas estas distintas formas de vida forma, por ejemplo, una comunidad de plantas. Recuerden que no es lo mismo que vimos en el video anterior. Por ejemplo, estos helechos, junto con los helechos de la zona de donde debe ser esta foto, conforman lo que es la población de helechos de ese lugar. Pero lo que es la vegetación de la zona, específicamente en esta foto, observamos una comunidad de plantas. Y una comunidad se puede dar, por ejemplo, en este árbol muerto, que vemos que muchas otras especies aprovecharon para crecer encima de él. Esto es una comunidad. Asimismo como el bosque entero de donde esta foto también es una comunidad. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que es comunidad? Comunidad es un conjunto de poblaciones de diferentes especies que interactúan en un mismo lugar y tiempo. Es decir, un- están interactuando constantemente. Entre otros conceptos que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos comunidades es que tenemos las especies dominantes, que son cuando sus poblaciones son más abundantes que las demás de otras especies y se dispersan más en el ecosistema. Y este concepto de especie dominante no debe ser confundido con el concepto de especie clave, que en muchas ocasiones pueden ser poblaciones mucho menos abundantes, pero que cumplen funciones importantísimas en el ecosistema, como por ejemplo el yaguareté no es una especie dominante en los ecosistemas de Paraguay porque se le encuentra poco, pero cumple una función clave al ser depredador top en el ecosistema. Y es así que todas las especies y sus poblaciones cumplen distintos roles dentro del sistema. Otro concepto súper importante para entender la ecología de comunidades es el de nicho ecológico. Y primeramente partimos del recurso limitante. Todo ser vivo en la Tierra tiene un recurso que limita la abundancia de su población. O si no, en la Tierra estaríamos sobrepoblados de especies. Ese recurso limitante es el que limita el aumento de la población. Por ejemplo, tenemos un caso en que nos da el ejemplo del libro de Solomón, cuando hay abundancia de la cosecha de los frutos que da el árbol de las bellotas, tenemos que los ciervos son más atraídos a los bosques de roble. Y asimismo también tenemos un aumento de la población de ratones. ¿Qué pasa? Cuando hay un aumento de la población de ciervos, aparecen más en estos tipos de bosques. Estos ciervos portan a las garrapatas. Las garrapatas empiezan a poblar también esos bosques, los humanos pasan por esos bosques y las garrapatas también se agarran a los humanos. Estas garrapatas transmiten la enfermedad de Lyme y esto termina siendo un problema de salud pública para los seres humanos. Asimismo, esta abundancia atrae a los ratones. Estos ratones consumen las polillas que son consideradas plagas o que son consideradas enfermedades para cultivo o para bosques. Entonces, al consumir los ratones estas polillas, tenemos que los árboles se encuentran más sanos, debido a que estas polillas después se alimentan de la savia de los robles. Entonces, podemos ver cómo el aumento de un recurso puede atraer a las poblaciones. Y tenemos que tener en cuenta que un ser vivo nunca viene solo o nunca está interactuando solo. Todo ser vivo interactúa con otros, como podemos ver aquí. Entonces, entendiendo que todo ser vivo se limita por su recurso que necesita, podemos entender que el nicho ecológico no es solamente el territorio donde se encuentra la especie, es mucho más que el territorio donde se encuentra la especie. Tiene que ver muchos otros factores, como el recurso que necesita
y también la interacción que tiene con otras especies. Una vez que nosotros entendemos el área donde se encuentran los recursos de esa especie y sus posibles interacciones, entendemos que ese es el nicho fundamental. Este es un concepto muy importante, el nicho fundamental. El nicho fundamental quiere decir toda zona y sus recursos y sus interacciones que pueden ser propias para el éxito de la especie. Pero ¿qué quiere decir nicho fundamental? No significa que, por ejemplo, nuestro yaguareté va a estar en toda esta zona. Solamente significa el nicho fundamental que, conociendo al yaguareté, las presas que necesita, los áreas que necesita para pasearse, para dormir, para reproducirse, y también el área que necesita para tener interacciones con otras especies, ese es un nicho fundamental. ¿Qué quiere decir nicho fundamental entonces? Es el área probable donde esa especie, hablando mal y pronto, se va a hallar. No se debe confundir el concepto de nicho fundamental con nicho realizado, porque si bien podríamos determinar un área muy grande para nuestra especie, donde nosotros decimos, esta especie se va a hallar en toda esta área, en la vida real tenemos el nicho realizado. El nicho realizado siempre se va a estar limitado por las interacciones que tiene con otras especies. Es decir, si esta es nuestra área de éxito para el yaguareté no está solo. Muchas otras especies consumen también el alimento del yaguareté. Muchas otras especies limitan su territorio. Entonces, el nicho realizado es la realidad en lo que sucede, que se encuentra limitado por las interacciones y también los recursos limitantes. Yo sé que a veces nicho ecológico puede ser un concepto muy confuso, incluso confunde mucho a científicos y demás, sigue estando también en discusión, pero básicamente lo que tienen que entender del nicho ecológico es que no es solamente hábitat, no es solamente territorio. El hábitat y territorio solamente forma una parte de lo que es nicho ecológico. El nicho ecológico acá en esta figura está en el medio y vamos a resumir que está formado por tres criterios importantes. Las áreas accesibles, las interacciones bióticas, las interacciones que tiene nuestro ser vivo con otros seres y también toda la teoría, todo lo que teorizamos para la especie, todos los recursos abióticos que esa especie necesita para tener éxito en su reproducción y en su supervivencia. Ese es el nicho fundamental. Entonces es la mezcla de la teoría de lo que tenemos con la especie, el territorio y sus interacciones. Todo eso forma el nicho ecológico. Y un ejemplo rápido, acá tenemos en el Solomon una parte de lo que es nicho ecológico, la repartición de recursos. Si recuerdan esa imagen que les mostré recién, tenemos una partecita de lo que forma nicho ecológico, que es las interacciones con otras especies. Y porque les repito mucho que nicho ecológico no es solamente hábitat. Acá, por ejemplo, tenemos en un árbol cómo las aves se distribuyen cada zona y cada parte del árbol para consumir, para reproducirse o para buscar guarida. Cada especie, a partir que evoluciona, va agarrando un nicho ecológico, una zona específica en la que intenta interactuar sin sobrepasarse con otras especies. Un ejemplo rápido y que si tienen suerte pueden llegar a observar en su patio o en alguna plaza o en algún lugar, es que los colibríes, incluso entre la misma especie, a veces suelen pelearse porque encuentran, por ejemplo, flores en un arbusto y cada colibrí ya tiene su zona donde va a alimentarse. ¿Y qué pasa cuando otro individuo agarra la zona de otro? Empiezan a pelearse. ¿Por qué? Porque a medida que se va formando la evolución de la especie, esa especie va intentando agarrar una zona, un nicho en la que va a poder consumir, reproducirse, buscar guarida y sobrevivir sin intentar sobreponerse a otras especies. Y bueno, entonces ese es el concepto de nicho ecológico y es totalmente distinto a lo que es hábitat, donde vive, a que el papel y el rol que cumple en todo lo que sería la cadena de sus interacciones.
Yo sé que son muchos conceptos en un solo video, pero si se dan cuenta, cada concepto y definición se relaciona con el siguiente, y es muy interesante esa parte. Una vez que ya hablamos de nicho ecológico, si vieron, las interacciones forman gran parte de lo que es la definición de nicho ecológico. ¿Qué son las interacciones? Es todo tipo de relación, ya sea indirecta o directamente, que se da entre las mismas especies o distintas especies. Cuando la interacción, y esto tienen que anotar, cuando la interacción es entre distintas especies, por ejemplo, entre el venado y el yaguareté, podemos decir que es una interacción de tipo interespecífica. Interespecífica. Y cuando las interacciones se dan en la misma especie, por ejemplo, reproducción o competencia por el mismo recurso, porque también los individuos de una sola población también compiten, podemos llamarle interacción intraespecífica. Intraespecífica, que es dentro de la misma población, e interespecífica cuando se da entre distintas especies. Además que las interacciones pueden ser de tipo inter o intraespecífica, también podemos medir esas interacciones de acuerdo a qué tanto daño o beneficio le hace a las especies que están interactuando. Tenemos desde la competencia por recursos, por ejemplo. La competencia por recursos usualmente es dañino para ambas especies. ¿Por qué? Porque las especies tienen que recorrer más para buscar ese recurso, porque las especies pelean y eso termina causando daño para ambas. Tenemos la depredación, que obviamente es benéfico para el depredador, para el cazador, pero termina siendo un daño, la muerte para la presa. Y tenemos la simbiosis que es un tipo de tregua, un tipo de trato que se da a lo largo de los miles de años mientras sucede la evolución, que las especies a veces se ponen de acuerdo, a veces hacen tipos de mutualismo, por ejemplo, cuando la simbiosis es mutua para ambas especies. ¿Qué quiere decir que es mutuo? Que ambas especies se benefician. En el caso del comensalismo, el comensalismo significa que es benéfico para una y para la otra no le hace mucho efecto o no se le puede medir el efecto que le hace, entonces podríamos decir que no tiene ningún efecto para la otra especie. Y tenemos el parasitismo. El parasitismo es benéfico para el parásito, se alimenta de su huésped y al huésped le causa daño, le causa enfermedades o pérdida de sangre, por ejemplo. Si pueden anotar por ahí, entonces, haciendo un diagrama más rápido y para ejemplificar esto en términos de valores, la competencia es negativo para los seres vivos que compiten. La depredación, herbivoría, quiere decir cuando los herbívoros se alimentan de las plantas, o el parasitismo, es benéfico para el que consume y negativo para el que termina perdiendo o termina muriendo. El mutualismo, cuando es mutuo, es positivo para ambas, y el comensalismo es positivo para una y a la otra no le hace mucho efecto, por lo que ponemos nivel cero para esa interacción. Para ejemplificar el término de relaciones de tipo de competencia y también para reafirmar lo que hablamos de nicho ecológico, tenemos por ejemplo dos especies de lagartijas. Estas dos especies de lagartijas, si bien terminan durmiendo y habitando en hábitats un poco distintos, por ejemplo, esta es más de hábitats rocosos y esta es de hábitats un poco más boscosos. ¿Qué pasa? Ambas se alimentan de lo mismo. Tenemos entonces que estos son los dos nichos de la especie, una la que habita hábitats más boscosos y otra que habita en lugares más rocosos, o sea, esta de bosque y esta de roquedales. ¿En qué se encuentran su nicho ecológico? ¿En qué toca a cada una? Que ambas se alimentan de lo mismo. ¿Qué significa que ambas se alimentan de lo mismo? Llega un momento que aunque sean especies distintas, durante sus recorridos, durante su búsqueda de alimento, indirecta o directamente, van a terminar peleando por el recurso, en este caso insectos u otro tipo de alimentos. Entonces, podemos entender que la competencia puede ser interespecífica, como en este caso, distintas especies peleando por el mismo recurso,
o también intraespecífica. Por ejemplo, esta especie de roquedales también va a pelear con sus otros individuos de la misma población por el alimento o por la reproducción de la especie. Entonces tenemos el principio de exclusión competitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cada especie va a tener una competencia directa o indirecta en la búsqueda de alimento, en la búsqueda de pareja, en la búsqueda de un lugar para dormir. Por eso es que ocurre la repartición de recursos. Entender este concepto de competencia nos ayuda a entender muchísimo de todo lo que hablamos en este video, porque también acá se entiende y se grafica lo que es el nicho ecológico, que aunque por ejemplo dos especies habiten ecosistemas muy distintos, su nicho toca entre ellas cuando hablamos el tema de recursos limitantes. Y tenemos el caso de la depredación, en el caso por ejemplo de las arañas. Estas arañas son muy conocidas porque utilizan las flores usualmente, se posan ahí y esperan a que los insectos polinizadores lleguen para consumirles. Entonces este es un caso en que es positivo para las arañas que se alimentan, pero negativo para los insectos que terminan siendo alimentos para esta. En el caso de la herbivoría, por ejemplo, las orugas tienen que consumir grandes cantidades de materia vegetal para poder llegar a la metamorfosis. Esto termina siendo positivo para las orugas. Ese alimento va a confirmar y va a proporcionar el éxito para que puedan llegar a transformarse en mariposas, pero es una pérdida enorme de materia para la planta que está siendo consumida. Y el mutualismo que es cuando la simbiosis, el éxito de la simbiosis es positiva para ambas especies. Un ejemplo que me encanta es el de los líquenes. No sé si alguna vez se fijaron en los árboles, en rocas y también suele estar en otros materiales. Este tipo de material que parece una planta, que usualmente es muy rígida, es muy dura, eso se llama líquen. ¿Y qué es el líquen? El líquen es mucho más que una planta, es una relación mutua entre hongos y algas. Estos hongos y algas se relacionan juntos para formar este material que vemos. Esta relación entre hongo y alga forma lo que es la forma corporal del líquen. Esto que vemos es mezcla de hongos y algas, y esta relación mutua hace que estas especies tengan éxito para reproducirse y también para aparecer en muchas zonas. Y después el comensalismo. El comensalismo, como recordamos, le mencioné, es positivo para una especie y a la otra no le hace efecto. El ejemplo que se menciona en todas partes, y bueno, aunque no tengamos acá, es el de los peces de las rémoras con los tiburones. ¿Qué sucede? Las rémoras tienen una especie de adaptación en su zona bucal en la que pueden agarrarse a los tiburones. ¿Y para qué hacen eso? Absorben la piel del tiburón, se adhieren a él, y como los tiburones recorren grandes zonas durante el día, pueden ahorrar energía y transportarse con los tiburones. Asimismo, un ejemplo que pueden observar más cerca de ustedes es el de las plantas epífitas, de las orquídeas y muchas otras, cuando utilizan a los árboles. ¿Qué sucede esto? Llegan a tener grandes alturas y pueden tener la humedad que necesitan y el sol que necesitan sin hacer daño al árbol. Solamente se posan sobre su corteza, no absorben ni una savia ni ningún alimento que el árbol utiliza, solamente se posan en la corteza. Y esto le ayuda muchísimo a ellas, a las plantas epífitas, que son las plantas que se posan sobre árboles, a obtener sus recursos y no le hacen daño a sus hospederos, no le hacen ningún daño a los árboles. Esto es un tipo de comensalismo, positivo para una y cero para otra. Entonces, en resumen a todo lo que vimos, comunidad, que es grupo de poblaciones de distintas especies, no es lo mismo que ecosistema. Ecosistema entendemos como distintas formaciones de hábitats. Asimismo, especie dominante, una especie que se encuentra en muchas partes, no es lo mismo que especie clave, que es especie fundamental para las interacciones. Nicho, nicho ecológico, no es lo mismo que hábitat, porque nicho
suma más que todo, es hábitat, más interacciones, más nicho fundamental. Y que diversidad de especies no es solamente mayor población. A veces podemos tener poblaciones grandes, pero de una misma especie. Eso no es diversidad. Diversidad es poblaciones de distintas especies para que sucedan esas interacciones que vimos. Entonces, muchas gracias por haber visto todo este video de lo que es nicho ecológico, interacciones ecológicas en el tema de ecología de comunidades.